How did we end up here? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Good morning, Vietnam! Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Yippee-ki-yay, motherfucker. Run, George, run! As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious? Pone el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston. Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido Inception, o su título para Hispanoamérica, El Origen, y el equivalente para España, Origen. La película escrita y dirigida justamente por el gran Christopher Nolan, que ya está por segunda vez en este podcast, nos trae esta historia un tanto compleja, que si la tendríamos que resumir para quienes no la vieron, y recomendamos fuertemente, en la historia de Cobb, o Tom Cobb, que es un ladrón que a través de los sueños es capaz de infiltrarse en el subconsciente de las personas con el fin de robar información. No puede ver a sus hijos, exiliado de su país, le llega una oferta, una oportunidad para volver a su vida normal, mediante un empresario, Saito, que está buscando obtener el monopolio de producción de energía, realizando algo impensado o fuera de lo común, que vendría a ser no sacar una idea de la cabeza de alguien, sino por el contrario, implantarla, insertarla, mejor dicho. Este excelentísimo film cuenta con un cast de lujo, con el gran Leo DiCaprio, que hace de Tom Cobb, como dijimos, Ellen Page, que hace de Ariadne, Joseph Gordon-Levitt como Arthur, Ken Watanabe de Saito, Tom Hardy como Ames, Marion Cotillard como Moll, Cillian Murphy como Robert Fisher, Tom Berenger como Browning y un papel mucho menor de Sir Michael Caine como el suegro de Dom. Sí, como bien vos decís, es un increíble cast. La verdad es que Nolan en esta película trajo a todos. Y antes de pasar a hablar más de la película, yo quería hablar un poco de la importancia que tiene Nolan hoy por hoy en el cine, porque últimamente está un poco de moda considerar sobrevalorado. Y para mí, en un mundo hoy en el que es cada vez más difícil conseguir los permisos de ciertos estudios para hacer películas que no estén basadas en superhéroes, o que sean secuelas, o que sean remakes de otras, de amplio presupuesto, digamos, este tipo nos trae no solo esa clase de películas con ideas originales, visionarias, que desafían a veces al espectador, lo cual hoy, la verdad, no suele ocurrir. Son contados con los dedos los directores que pueden lograr esto y que tienen el permiso para hacerlo casi libremente. Denis Villeneuve, Tarantino, son pocos, son muy pocos. Inception, originalmente pensada como una indie de bajo presupuesto al estilo Memento, es una película que Nolan primero diagrama en el año 2000, que la consiguió incluso como un filme de horror, luego pasando a este subgénero que finalmente será el de la película, crimen y de robo, al cual luego le añade este nuevo nivel emocional que, como veremos luego cuando hablemos particularmente de la trama de la película, es lo de la cuestión emocional que tiene Cobb. Trabajó en el guión por casi 10 años, desde el 2000 hasta finalmente el 2009, porque la idea que tenía en mente justamente con respecto a esta película iba a ser muy difícil de lograr como una indie. Necesitaba de un amplio presupuesto, nunca había trabajado en una película de esta cantidad de dinero, por lo cual primero cuando le presenta esta idea a la productora, que fue Warner, la misma le dice: espera, trabaja en otra y te damos permiso para hacer una película de tu elección. Él trabaja entonces en lo que sería Batman Inicia, y esto luego le da la posibilidad de hacer una película que ya tratamos en este podcast, que es The Prestige. The Prestige, como mencionamos también en ese episodio, costó 40 millones. Después hablaremos de cuánto terminó siendo el presupuesto de esta película, pero es bastante más. Ahora Nolan, ya con esta experiencia previa de estas dos películas, vuelve a dar vida a otra secuela, que es El Caballero de la Noche,
que termina siendo un mega éxito tanto para la crítica, para con la taquilla, para con los espectadores en general, y ahí Warner le da este permiso de vía libre de hacer la película que se te canta, y ahí es cuando él puede finalmente venir con este guión completamente nuevo, original y distinto, que termina siendo Inception. Coincido con vos, muy informativo, y además de la opinión que vos estás aportando, en la cual yo me suscribo, respecto de las autorías de los directores y la libertad que tienen y les plantean las productoras, lo cual me parece muy importante destacar porque muchas veces queda en un segundo plano eso. Otra cosa que vendríamos a contar es que, bueno, esta es nuestro segundo episodio de alguna manera de una nueva sección que sabemos que el título es un poco diferente, pero justamente esta sección también es diferente. Le pusimos La Quimera de los Jueves, y para quienes hayan escuchado el episodio de El Hoyo, sabrán que cada 5 episodios nosotros queremos traer algo nuevo. Y ustedes me dirán, pero El Origen es una película bastante conocida, que le fue muy bien, ganadora de diferentes Oscars. ¿Por qué trajeron El Origen? En realidad no lo trajimos nosotros. El Origen lo trajeron ustedes, justamente, mediante una votación en Instagram. Ya me sirve para decirlo, que nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook como Escrito y Dirigido. Son estos lugares donde nosotros podemos interactuar con ustedes. Otra cosa a comentar es que la película está próxima a cumplir 10 años desde su estreno, que fue en julio del 2010 y nosotros ya estamos en mayo del 2020. Entonces pasó un tiempo desde la primera vez que la viste hasta ahora. De igual manera me parece importante preguntarte qué sensaciones tuviste cuando viste por primera vez esta película, o más precisamente, qué sensaciones tuviste después de verla. Yo no entendía absolutamente nada después de la primera vez que la vi. Me acuerdo que la fui a ver al cine, quedé completamente obnubilado con respecto a lo complejo que era, pero salí de la sala y vos me preguntabas algo y yo sentí que se venía todo abajo, pero porque no podía entender bien qué rol cumplía cada cosa. Sin embargo, sabía que me había gustado. Y luego, posteriores veces que la volví a ver, me di cuenta de, creo, lo brillante que es esta película, que obviamente, como la mayoría y como casi todas, no está libre de críticas o de pecado o de errores, pero me parece que quedan bastante al margen o pueden ser obviados algunas cosas, sobre todo, digamos, de la trama, por todo lo positivo que uno puede notar en la misma. Para mí, esta es, independientemente de que capaz no sea mi favorita, la mejor película de Nolan. ¿Y a vos, Maxi? Cuando la volviste de ver, ¿qué te pareció? ¿O cómo fueron tus primeras impresiones de esta película? No sé bien qué responder porque la vi cuando era bastante chico. Como dije, pasaron 10 años, entonces hay muchas cosas por las cuales reflexionar a futuro, y el futuro llegó hace rato, como dice la canción. Estoy de nuevo viendo esta película y te digo, no sé bien qué pasó, pero me gusta, así como decís, capaz que no entiendo en todos sus detalles a la película, pero de igual manera me cautivó y me gustó lo que tiene para contarte, porque lo complejo que son los sueños en tantos niveles te permite hacer o interpretar que esta película es súper verosímil. Capaz que no con todos los sueños que vos tenés. Ya vamos a ir hablando de qué dijeron tanto Nolan como DiCaprio como otros personajes respecto de esta idea que hay detrás de los sueños, pero me parece súper innovador en este campo, porque siempre tratamos temas como la memoria y como la realidad misma. Acá estamos saliendo de lo que es normal, porque acá, como muy bien dicen en varios fragmentos de la película, acá hay todo, es la abundancia total. En los sueños podés no elegir, podés obtenerlo todo. Una última cosa que en todo caso quería agregar en esta etapa, que Nolan, a diferencia de otros directores, esta película es proyectada, su estreno es en realidad en julio de 2010, y estos meses, que corresponden a lo que sería el verano del hemisferio norte, se proyectan aquellas películas que uno considera pochocleras. Entre mayo y agosto se dedica especialmente los cines a proyectar estas películas cuando tienen más posibilidad de recaudar. En cambio, las películas que uno consideraría profundas o que tienen como fin conseguir premios recién se liberan alrededor de octubre, noviembre, y eso me parece una particularidad de Nolan, que ofrece a su público películas un poco más complejas
y que buscan que el espectador esté presente al momento de verla, que en todo caso lo diferencian, pero al mismo tiempo ofrece más entretenimiento que aquellas películas que solamente buscan el apoyo de la crítica o la premiación. Nosotros en Escrito y Dirigido siempre tuvimos ganas de hablar y explicar cómo funcionan tanto la elección de votos por parte de la academia respecto de a quién le entregan cada premio. También suma mucho a lo que vos comentás de que las películas que generalmente van a ganar los premios en febrero, porque es ahí donde se dan los Oscars, suelen estrenarse en esta fecha. Entonces queríamos algún futuro cercano, o capaz que no tan cercano, hacer un episodio de esto explicando todo. Ahora, no sé si vos estás escuchando esto, pero me parece que es una señal para ir pasando al segundo nivel, al nivel con spoilers. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ahora que estamos del otro lado, me parece que, en honor a la verdad, hay que admitir que los primeros 30 minutos de esta película, el momento previo a realizar la inserción de la idea, que tenemos la conformación del equipo, la presentación de cada uno de los miembros y de sus talentos, tenemos una importante cantidad de lo que sería diálogo de exposición, que sobre todo lo realiza el personaje de Joseph Gordon-Levitt, quien interpreta a Arthur, a Ariadne, quien representa, digamos, a la audiencia en esta interacción. Ya que estamos, ¿podés explicar un poquito de lo que es el diálogo de exposición? Porque por ahí son como conceptos muy del mundo del cine que no, capaz que no todo el mundo sabe. Diálogo de exposición sería cuando, en realidad, en lugar de hablar entre ellos, lo hacen de tal manera de que en realidad se refieren más a la audiencia para tratar de explicar la trama, que en esta película, sin embargo, me parece que es necesario, ya que introduce varias estructuras, conceptos, que de no hacerlo, me parece que estarían limitando mucho a quienes pueden entenderla. Inclusive ni siquiera por una cuestión de prestar atención, sino porque si a mí no me explicas qué es un tótem, qué es el limbo, qué es la patada, no voy a entenderlo, no voy a entender los niveles del todo, las reglas que se tienen que respetar en los sueños. Me parece que en realidad esto suma porque Nolan de esta manera a un tema que puede ser muy complejo y que da posibilidad a infinitas cosas como son los sueños, lo encuadra de tal manera de que limita lo que se puede hacer, pero al mismo tiempo no le quita su magia si uno quiere. Si empezamos a full spoilers, la pregunta que primero te tengo que hacer es ¿qué opinas del final? Está dividida la opinión, están los que creen que fue un sueño y que en realidad Cobb no llega a la casa, sino que eso son las proyecciones de los hijos y nunca sucede. Y están los que, con los que yo concuerdo, mejor dicho, que son los que creemos que sí, que tiene un final feliz la historia, digamos. No sé qué opinión te merece. Comparto con vos. Sin embargo, hay algo que después vamos a retomar en el capítulo, en este episodio. Por ahora voy a decir que estoy de acuerdo. Es más, un pequeño detalle que a veces uno pasa por alto es que el tótem, que es este trompo, perinola, es en realidad el tótem de la perinola, ¿verdad? Tenés razón. No es en realidad el tótem de Cobb, es en realidad el tótem de su esposa. Y hubo gente que prestó increíble atención a la película, que notó que en realidad Cobb nunca dice cuál es el suyo. Entonces ellos intuyen que es el anillo de casados, que solamente lo ves en el dedo de Leonardo DiCaprio, en aquellas escenas en las cuales él está en un sueño, y que no lo podés ver en estas últimas escenas, por lo cual eso en todo caso daría la pauta de creer esto es la realidad, y tenés el final feliz en el cual logra reencontrarse con sus hijos. Empezando por lo más base posible, para después irnos a lo profundo, planteemos la idea o la definición de sueño que tiene esta película, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dom. Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Como dijo Dom,
los sueños son reales hasta que te despertás y te das cuenta que hubo algo raro. Me parece atinado y preciso lo que establece, porque todas las personas que hayamos soñado, y asumo que somos todos, entendemos tanto el concepto de este sueño como también el concepto de la patada, de despertarse como un baldazo de agua fría. Capaz que no es tan relacionable con justo esto de que te empieza una corriente de agua a entrar por todos los espacios de tu sueño, del lugar donde estés en tu sueño, pero sí puede ser relacionable desde otro punto de vista. Obviando los primeros 30 minutos de película, que son, como comentabas vos, son de exposición, son de explicación, asumimos que todos los que están acá ya vieron la película, ya saben quiénes son los personajes, ya saben más o menos cómo funciona este mundo de los sueños. Estamos en la situación donde ya sabemos cuál es la misión, ya sabemos cuáles son todos los personajes. Vamos con el primer nivel, o el nivel 0 en realidad, que vendría a ser este viaje en el avión donde aparece Cillian Murphy. Yo sé que vos tenés un dato curioso de Nolan y Cillian Murphy, que para los que no sepan, protagonista de Peaky Blinders, que en esta película hace de Robert Fisher, y la verdad que actúa excelente, de manera estupenda. El dato curioso es en realidad que Nolan tiene un enamoramiento desde los ojos de Cillian Murphy. Entonces, en todas las escenas que él puede, trata como sea posible de tener un buen zoom en los ojos del mismo. Incluso llega a tal punto que a veces le suele pedir que aparezca sin anteojos, de tal manera de poder enfocar bien esos ojos azules. Sí, sumando eso que vos decís, Cillian Murphy tiene que aparecer sí o sí en las películas de Nolan, parece. Estuvo en 5 de todas las que tiene. Y el otro que aparece bastante en las películas de Nolan es Michael Caine, que en esta película aparece 2 veces, pero él estuvo ya en 7 películas de Nolan. Este año, al parecer, si es que la cuarentena y el coronavirus nos lo permiten, va a estar en la 8ª película de este director inglés que se llama Tenet. Y bueno, en esta primera parte es que tenemos, creo, el cambio en todo caso de género de la película, como fue en esta primera parte hasta la inmersión en el primer nivel. Se transforma en una película, yo creo, un poco de acción, pero al mismo tiempo comienza a tener estos matices de thriller con el anuncio o la mención de parte de Cobb, no así como ocurre en todos los sueños, cuando a uno lo matan se despierta, sino que en realidad en este caso la muerte implica que el subconsciente de una persona pasa a este concepto que introducen, que es el limbo, la nada misma en la cual tu mente, como bien dice el personaje de Tom Hardy, termina convirtiéndose en un huevo frito. If we get killed, we'll be lost in limbo till our brains turn to scrambled egg. En la nada misma, y a partir de eso, teniendo en cuenta el tiempo que vos tengas ahí, empezás a construir cosas. Vos habías comentado al principio que Nolan tardó bastante, como 10 años en terminar el guión y demás. Es porque esta película, él la planteó como algo desde el punto de vista de robo, del atraco, y después dijo, no, esta película tenemos que cambiar esa perspectiva. Tiene que haber algo, sí, de la persecución y la acción y demás, pero esta película tiene que ser de emociones. Y justamente él establece que es Leonardo DiCaprio el que le otorga, el que le da la impronta de emoción. Y sumado a eso también te cuento que Leo DiCaprio no está en muchas películas de ciencia ficción. Es más, es esta la primera película de ciencia ficción, porque él como actor le cuesta mucho identificarse con las emociones de los personajes de películas de ciencia ficción. Lo cuenta en varias entrevistas y justamente esta es la primera en la cual dice, yo tengo cosas en común con este personaje, así que dámelo, lo tomo. Y bueno, nos termina dando esta obra de arte del cine. La rompe toda en esta película. Esa sí es una de las críticas que yo estoy de acuerdo que le pueden hacer a Nolan, es que sus personajes no se sienten tan, entre comillas, vivos. En el caso de esta película, por ejemplo, Dom es el único que uno puede decir, conoces su historia, conoces sus motivaciones, conoces qué es lo que quiere. Y es al fin y al cabo en el que se concentra la película. Creo que vos tenías esta crítica incluso, que en este mundo de los sueños donde todo es posible, el único subconsciente que vemos que influye en el de los otros personajes es el de él.
Y creo que también está relacionada por estas cuestiones. Desde el punto de vista técnico sus películas son excelentes, pero esto a veces deja algo que desear. Sí, es probable. Es probable, porque mi crítica es, y sobre todo esta segunda vez que la veo, porque la primera vez no me di cuenta, eso seguro. Pero ahora digo, todos tenemos cosas oscuras o guardadas en el fondo del subconsciente que capaz que nuestro consciente ni siquiera está alerta de que estén ahí. Pero si todos tenemos eso, olvídense de que lo de Dom es más oscuro, si querés, que lo de Arthur o Robert Fisher. Puede ser, porque puede ser tranquilamente. ¿No deberían también influir el resto de las experiencias vividas del resto, o el resto de los personajes me refiero, o las cosas que tienen guardadas en sus subconscientes? O mi crítica, entre comillas, porque no soy nadie para criticarle a Nolan, al contrario, soy un gran fana de lo que él hace, sino sería o todos influyen o ninguno nos influyen, porque no puede ser que en este mundo súper justo, no sé si llevarlo por ese lado, pero que no tiene privilegios como sí existe en el mundo real, algunos puedan influir más que otros. Esa sería la crítica. Sí, estoy de acuerdo con la crítica. Capaz que alguno en todo caso puede decirte, pero Cobb es el que tiene los mayores complejos o el que oculta en mayor medida comparado con el resto. Puede ser, pero es una crítica que creo tampoco ni ahí arruina la película. O sea, es algo nomás que vale la pena mencionar, y como bien vos decís, ni siquiera lo notaste en la primera vez, sino que en la segunda que lo viste. Para seguir adelantándonos un poco en la trama, aparece este segundo nivel, que vendría a ser como un edificio sofisticado donde, bueno, aparece este personaje raro que vendría a ser Mr. Charles. Es súper interesante la idea, que vendría a ser mentirte o mentirle a tu subconsciente de que vos ya estuviste ahí. Algo así, no por complejizarlo. Así que lo vamos a hacer un poco más sencillo para tratar, que sería el personaje de Leo DiCaprio le dice: yo soy el que está en control de la seguridad en este plano, a el personaje de Cillian Murphy, y todo depende de cómo lo venda, a si el personaje de Cillian Murphy, a Robert Fisher, lo compra o no. Claro, la idea en realidad es hacer creer a Fisher que ellos están de su lado. La premisa principal de este momento es plantar una idea positiva, no una negativa. Como que si vamos a hacer una inserción, tiene que ser de algo bueno. En vez de destruir la relación con el padre, que podría haber sido más fácil si querés, por lo deteriorada que estaba la relación entre Fisher y el padre, tiene que ser, hagamos que se lleven bien. Pero acá aparece un concepto interesante, que es la bondad por contradicción a la maldad. Y voy a ser un poquito más preciso acá. Fíjate que lo que hacen no es plantar una buena idea de como que el padre es bueno, de Cillian Murphy. Bueno, capaz que me estoy adelantando un poco en los niveles, pero no importa. A lo que voy es, están haciendo que el tío de Cillian Murphy sea el malo, y que justamente él sea el que traicionó a su padre, y no que el padre es bueno en definitiva. Mi interpretación fue un poco distinta, como que la idea de implantar es: ni yo ni tu tío somos buenos, no trates de ser ni como él ni como yo, vos sé tu propio hombre. Lo que a mí me gusta mucho de este segundo nivel, comienza a jugar la edición y este juego de cortes y transiciones que se da entre los niveles, que acá empezás a notar cómo lo que ocurre más arriba afecta más abajo, desde el clima hasta después la gravedad, los movimientos que se realizan, que es otro punto a favor en todo caso que yo veo en esta película, es que tiene consecuencias, digamos, lo que uno realice en cada nivel, y tiene impacto en los siguientes. Hay bastante de CGI, pero también hay bastante del juego, tanto con los sets como con las cámaras. Es muy gracioso ver cómo se filmó la escena de la pelea en el pasillo del hotel. Si tienen la oportunidad de googlearlo o buscarlo en YouTube, es verdaderamente sorprendente cómo se grabó eso en ese set de filmación que parece, te voy a robar lo que vos me dijiste fuera de micrófono, parece un lavarropa gigante. Es muy interesante y algo nuevo, definitivamente. Es más, el personaje de Arthur, quien pelea,
tuvo que practicar esta escena en una bola de hámster corriendo en la misma para así hacerse la idea, exacto, de cómo sería moverse y correr en un set que está constantemente girando y en la cual lo que está fijo es la cámara. Y creo que esto en todo caso también es otro punto a favor de la película, que esta escena no dura ni un minuto y sin embargo es tan importante o tan relevante para la trama, o así Nolan lo ve, que dijo, no, esto tiene que estar, y por más de que después no afecten más nada, que esté, porque agrega mucho al producto final que es la película. Totalmente. Aparte, me gusta cómo la película te dice, mira, vas a sentir que el tiempo transcurre distinto en los diferentes niveles. Mientras te vayas sumergiendo en los diferentes niveles, el tiempo va a ser más lento porque tu cabeza puede procesar más rápido la información y por lo tanto vos tenés la sensación, y soy enfático en esta palabra, es una sensación de que el tiempo corre más rápido. Justamente por eso es que esa escena dura poquito y después te vas al tercer nivel donde estás en la nieve absoluta total y tenés mucho más el despliegue de las escenas, son bastante más largas y pasan más cosas. Retomás un poquito la acción, las explosiones, las patadas, las piñas, los tiros que son del primer acto. Bueno, mientras vas bajando, como decía, en estos niveles, también vas viendo el protagonismo que va sumando el personaje de la esposa, Moll. Bueno, la película es bastante explícita ahí y te dice es la proyección de su esposa, o sea, no es la esposa, hay que recalcar eso, y vas viendo lo que implica en la cabeza, en el subconsciente de Koff. Quería pararme ahí y decir, ¿qué te pareció a vos? O mejor dicho, preguntarte, ¿qué te pareció a vos la relación de él con la esposa? Porque creo que no hay lugar para la duda de decir, sentís pena por el personaje de Leo DiCaprio, en el sentido de la mujer hizo todo lo posible para que o él se suicide o vaya a la cárcel. Y que el amor de tu vida, no importa la situación en la que estén, porque obviamente no son circunstancias normales, pero que el amor de tu vida te haga eso no es nada agradable. Yo la primera vez que la vi compartí con vos eso. Esta vez que la vuelvo a ver, si bien me da lástima el personaje de DiCaprio, me siento peor por Moll. No por una cuestión de decir DiCaprio es culpable, sino porque ella tampoco se da cuenta en realidad la gravedad de lo que está haciendo. Como bien explican al comienzo de la película, la inserción de una idea es un virus. Y Moll, a lo largo de la trama, de lo que vos ves, que fue el personaje... ¿Qué momento para hablar de virus? ¿Qué momento para hablar de virus? El personaje como tal, no la proyección que hace Dom, te das cuenta de que la idea de que nunca estaban en el mundo real, sino que seguían atrapados en estos sueños, la termina carcomiendo a tal punto que la termina llevando a esta decisión. No por eso justifica que culpe a Dom de lo ocurrido, pero tampoco ella es la culpable de esto. Es justamente ella la que no tiene la culpa de nada, porque ni siquiera es una idea suya. Y creo que es un buen argumento para dar también que la idea es de Dom y que él es el que la implanta. Gracias a que eso pasa, el resto de la historia existe, porque bueno, si no hubieran tenido una prueba, no sé si se hubieran animado a hacer eso. Obviamente que el personaje de Dom es un tipo que está jugado y no tiene nada que perder. Sí, no tiene nada que perder y bueno, y eso a él lo termina llevando a volver al limbo, el lugar que es la nada misma, en el cual él finalmente confronta a su proyección de Moll y se autoperdona por lo que él siente es su culpa, que es esto que veníamos hablando de haberle insertado a ella esta idea que me gusta mucho cómo siempre te mencionan esta idea de que vos tenés que insertar la idea lo más simple que se pueda, dando vuelta el tótem de Moll. Una cosita más respecto de la relación entre Dom y Moll es que, bueno, el primero se encuentra en un dilema que vendría a ser o me quedo encerrado en este limbo donde ya somos viejos porque el final te muestra explícitamente de que son dos almas viejas. Muero ahí y dejo o abandono a mis hijos, o por el contrario, inserto esta idea en la cabeza de ella para volver al mundo real.
Entonces, capaz que, bueno, es obvio, estoy siendo un poco injusto, sintiendo culpa por él y no tanto por ella, y capaz que debería sentir culpa por los dos, porque son ese tipo de situaciones en las cuales cualquier decisión que tomes va a estar equivocada o las consecuencias son muy duras y por lo tanto hay que tomar una decisión, no importa lo que ocurra después, por un bien mayor. Sí, es una tragedia para ambos lados, básicamente. Podemos decir que esta relación es tóxica en muchos niveles. Ay, no. Para ir un poco cerrando estas ideas que tenemos con respecto a la trama de la película, hay una pequeña reflexión que se hizo, análisis, sobre que en realidad uno puede interpretar a esta inserción de la idea en Fisher, el personaje de Cillian Murphy, en realidad como una inserción en la mente de Cobb, porque Cobb está en un momento en el cual él no puede todavía superar a su exmujer y no puede superar la culpa de saber o de sentir que él es responsable por su muerte. Entonces podríamos considerar a que todo este procedimiento o todo este plan es algo así como un gran Mr. Charles que se le hace en la mente a Cobb por parte del resto del equipo para así llegar al punto ese, el limbo como tal, y se le dice a Cobb: no es tu culpa, no sos responsable por su muerte, y finalmente ahí esto le permite, con la premisa básica, que es lo que hay que insertar para que desarrolle él mismo la idea y pelee contra su subconsciente, que es lo que finalmente hace dándole la espalda a Moll, la idea básica siendo el amor hacia tus hijos. Es esta constante escena o este momento que aparece a lo largo de la película en la cual vos ves a sus hijos de espalda, pero nunca ves sus rostros. Y esto es lo que a él lo sigue moviendo o le sirve para constantemente ir en contra de su subconsciente y finalmente insertar esta idea de que no es tu culpa. En adición a eso que comentás, me viene al pelo para decirte que el personaje de Ariadne, tiene mucho que ver con un personaje mitológico que viene a ser Ariadna. Para nosotros estamos en español, pero en inglés sería Ariadne. Me voy a ir un poquito por las ramas, pero está bueno para contarlos porque sé que Nolan también lo planteó de esta manera. Para los que no están familiarizados con la mitología griega, más que nada, hay un mito que es el mito de Teseo, el Minotauro y Ariadna, en el cual el rey de Creta, Minos, que vendría a ser el padre de Ariadna, había construido un laberinto para alojar a un Minotauro, que vendría a ser esta bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que se alimentaba de humanos. Bueno, uno de los que entra es el hijo del rey de Atenas, o de Egeo. Tiene el objetivo de ir a matar al Minotauro, pero solo lo va a poder hacer con la ayuda de Ariadna, que ella es una de las que mejor conoce el laberinto y al Minotauro. Y lo va a ayudar a salir del laberinto porque entrar tiene dos problemas. Uno es matar al Minotauro, que entra sin armas, y el segundo es salir del mismo. Por lo tanto, él logra matar al Minotauro, pero para salir necesitaba la ayuda de Ariadna. Y ella lo que hace es darle un hilo. Con ese hilo él logra salir de ahí. Y justamente es el personaje de Ariadne el que logra ayudarlo a salir de todo ese laberinto o de todos estos niveles y volver a la realidad, porque es con ella quien está hasta casi el último nivel. O porque, bueno, el último nivel vendría a ser el que está con Saito en el limbo que aparece el inicio de la película. Sí, pero como bien vos decís, lo que representa el Minotauro es esta proyección que él tiene de su esposa. Totalmente. Él vendría a ser Teseo, si querés. Claro. Aparte, otra cosa, ya para cerrar con este fragmento de la mitología griega y demás, bueno, él tiene es el mismo Leo DiCaprio quien lo cuenta en varias entrevistas, que él hace catarsis, el personaje de Dom Kov, y la catarsis en sí misma, que ya es un concepto griego de la antigua Grecia, no tanto de la mitología, es la purificación de las pasiones, de las sensaciones, del alma, si querés, mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Y la situación trágica vendría a ser todo esto que narra la película. Capaz que acá ya no estamos yendo a una cuestión más meta, pero la investigación que hice me permite aprovechar este punto de vista que Nolan mismo tiene. O sea, no es una cuestión de escrito dirigido que se le ocurrió hablar de la mitología griega, sino que se basa bastante ahí. Bueno, entonces ya para ir cerrando esta sección del episodio, quería retomar algo que había dejado pendiente, que era el tótem de Cobb, y si en realidad era relevante o no que siguiese girando. Yendo ahora a un plano más filosófico, y como lo estamos terminando ya,
al final no importa si el tótem gira o no. Porque como pudimos ver a lo largo de la película la evolución del personaje como tal, al comienzo él estaba obsesionado con saber esto. Incluso en una escena poniéndose una pistola en la cabeza que dependiendo de si seguía girando o no, dispararse. Esto ya no importa, porque él al girar el tótem en esta última escena no está esperando a qué ocurre, sino que al ver a sus hijos y al verle los rostros se da cuenta que no necesita confirmación de lo mismo. Finalmente él logra separarse de esto y seguir con su vida. Entonces, si ya te parece, pasamos a la sección final de este episodio. Vos que sos el chico de los numeritos, si nos podés contar cómo son la recaudación y el presupuesto de esta película. El presupuesto, habías hablado un poco al principio sobre cómo creció la cantidad de dinero que le daban las productoras a Nolan para que haga películas más originales o las que él desea hacer, como es esta. Comentaste sobre el presupuesto de Prestige. Bueno, acá empezamos fuerte porque tiene $160 millones en presupuesto. Una película con bastante CGI, con excelente cast de actores. Una película que el presupuesto yo pensé que iba a ser más alto, imagínate. Criterio de comparación que utilizo para este primer episodio de La Quimera de los Jueves o La Quimera de Mayo es las películas que estuvieron cerca de ser las elegidas por el público, pero que no fueron. También podría haber utilizado, por ejemplo, otro criterio como hubiera sido las competidoras del Oscar a las categorías de las cuales fueron nominadas ambas películas. Empiezo con Seven, que es una película que tampoco tratamos en escrito y dirigido, pero también estuvo cerca en otras oportunidades, que tuvo un presupuesto de $33 millones. Representa un 20% del presupuesto que El Origen. Entonces, una forma de verlo es que El Origen son 5-7. Es una cuestión numérica, no una cuestión de calidad, como bien vimos en el resto de los análisis. El Origen sí son 5-7s. Ahí está tu opinión, me gusta, pero esa es una opinión. Y si nos vamos a la otra vereda, o sea, la vereda de la recaudación, sí puedo utilizar este criterio que decía al principio. La ganadora del año 2010, o mejor dicho, de los Oscars en el año 2011, por mejor película fue El Discurso del Rey. El Discurso del Rey o The King's Speech es la película que también estuvo cerca de ser traída a este episodio, pero que tampoco lo fue. De Tom Hopper recaudó $414 millones, que es muchísimo. Pero la película del gran Christopher Nolan, no sé si estás listo para escuchar la suma de la recaudación. La rompió toda. $825 millones. El ratio fue una cuestión descomunal. Y un dato adicional a la recaudación es que recaudó muchísimo más en el resto del mundo, en lugares como España y en Sudamérica. Recaudó muchísimo más de lo que se esperaba. De alguna manera, lo que no ganó en premios le duplicó en taquilla. No, y además, no solamente eso, sino que en todo caso lo dejo como reflexión final. Inception trascendió en el tiempo y que hoy seguimos hablando del mismo. Y que terminó de cementar, creo, la carrera de Nolan como uno de los mejores directores de este siglo. The King's Speech no es una mala película, es muy buena, pero quedó en el tiempo. O no se habla del mismo modo de lo que se hace Inception. A quienes les haya gustado mucho esta película, como creo que es a la mayoría, les recomiendo que miren también Shutter Island, que es una película de Martin Scorsese con Leo DiCaprio, o Memento, que es otra película de Nolan que también la hemos mencionado, que son películas que no tratan de algo particularmente similar porque es tan original, pero que sí les puede gustar a ustedes si es que les gusta esta. Sin nada más que agregar, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Escrito y Dirigido, en todas, Instagram, Twitter y Facebook. Sobre todo en Instagram, que es donde hacemos este tipo de acercamiento al público y nos comunicamos de esa manera. Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene. Think about it. How did you get here? Where are you right now?